Ok, Vamos a cabaret. vamos a cabaret. Vamos a cabaret. Punto, 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 vamos al cabaret. Hola, Jaque, Hola, Tincho. ¿con qué nos vas a deleitar hoy? Con. Arrancando de cero. Eh, Ahora vamos a hablar de Cabaret, una película del 79, 6, por ahí. Eh, 72, 72. Wow. Mira, más vieja de lo que más recordaba. vieja de lo que pensabas. Sí. Cabaret es una película, nuevamente, diríamos, pseudo musical. Pseudo, o sea, está bien, tampoco. Pseudo en el aspecto de que no la música no intercede en los momentos, digamos, reales de la película, no se sale, digamos, de contexto, sino que transcurre siempre en él como diferentes interpretaciones dentro del cabaret. Entonces son más bien actos que van apareciendo en medio de la película que pueden o no hacer referencia a cosas que están pasando. Este, Aunque inclusive ni siquiera tienen, de hecho, por ejemplo, la única persona que aparece en estas escenas de lo que son nuestros protagonistas es solamente el personaje de Liza Minnelli, que ya no me acuerdo el nombre. Yo tampoco, Este, ya lo busco. sí, perfecto. Bueno, pero o sea, por eso, el resto de los protagonistas no aparecen. Entonces es un musical, porque incluye todos estos actos musicales, pero bueno, son de una manera más Liza contenida. Minnelli se llama Sally. Sale, perfecto. Ahí está, ahí tenés. Y la historia es de Sally, ¿no? Que trabaja en un cabaret y cómo conoce algunas personas con las que se va a relacionar, particularmente un profesor y después un noble. Todo ambientado dentro de la época del crecimiento del movimiento nazi en Alemania, ¿no? La década del 30, Los primeros 30. como los primeros 30. Entre el 32, 33. Bueno, sí, pero está bien, por eso. O sea, antes de que suba al poder. Sí, sí, ya había una cosita por ahí. O sea, antes de que suba del todo al poder, me refiero. Sí, antes de que domine el mundo, para terminar el Bueno, ponele. contexto. ¿Vos pensás que Hitler domina el mundo en estos momentos? Antes de que hubo dominado el mundo. Bueno, por Igual favor. no me corras porque no estoy muy lejos de pensar eso. Ok, bueno, ok. Vamos a dejarlo ahí, listo. Continuamos. Gracias. Este. No, o sea, realmente el resumen de la historia sería eso, o sea, su relación con algunas personas y cómo se llevan, ¿no? Cómo viven la vida en este mundo. Hay algunas cuestiones que mencionan, ¿no? Algunas cosas que viven, pero no tampoco hay tanto intercambio. O sea, hay algunas cosas que forman parte clara de la historia, ¿no? Este aspecto histórico, pero realmente el punto fuerte es ella y su relación con los demás. Ponele protagonista principalmente el profesor, ¿no? Su principal pareja masculina. Y, y bueno, no, realmente creo que no hay mucho más para agregar sobre la historia. ¿Querés ir vos? Digo, ¿querés agregar algo más y ya La arrancamos? verdad que no. La verdad que no se me ocurre. Creo que no podría haberlo descrito mejor que vos. Muy bien, obviamente, nunca. Bueno, mm, empezamos con cinematografía. Em, a ver, ponerle que arrancando desde el aspecto musical, me gustó la música, algunas veces más que otras, o sea, tiene un montón de cosas para dilucidar o entender, qué sé yo, o sea, no, muchas de las canciones tienen por ahí un contexto en cuanto a lo que es ciertas corrientes eh, de orientación sexual o de ciertas maneras digamos, de vivir tu sexualidad y de otras realidades, ¿no? Como la necesidad del dinero, este, y otras cosas. O sea, hay mucho de juego en las canciones, ¿no? O sea, juego en cuanto a este aspecto de la diversión. La gente que iba al cabaret era gente que quería divertirse y usualmente el mundo exterior quedaba bastante afuera hasta que el mundo exterior se ponía bastante jodido, ¿no? Porque en el momento llegan a una canción sobre los judíos. Ya cuando en esa escena el líder del cabaret sería el cantante principal, el actor principal, Sí, ¿cómo se llama? El host. el host. Bueno, sí. Este, no, está bailando en escena con un simio y que es la esposa y que le ama y demás y termina siendo, ¿no? Una referencia. Después de la canción al final resulta que está bailando con una judía.
Este, entonces, no, y obviamente a medida que pasa la película también vas viendo cómo van apareciendo más nazis y demás, y todos estos soldados, ¿no? Em, entonces, mayormente es como bastante inocuo digamos, la tratativa de la película y en las canciones se refleja. Y si bien, qué sé yo, están buenas, tampoco me vuelan la cabeza, exceptuando esta del dinero que es re pegajosa. Se me recontra pegó. De hecho, yo ya lo conocía también de hacía muchos años, no sabía dónde era y Crónica. sí. Crónica TV, cuando iban a la pausa o algo así, tenía ese sketch. Yo Ujú. también la conocía de ahí. Este, y, y fuera de eso, en lo que es cinematografía, o sea, estuvo bien, pero tampoco me parece que haya sido nada demasiado jugado, o sea, nada que haya, viste, que poner, digamos, algún estilo demasiado particular y demás, o sea, eh, me parece que estaba bien logrado, digamos, la escena o la época, ¿no? Y todo lo que era referente al cabaret, pero tampoco me parece que era lo que requería muchísimo esfuerzo, ¿no? O sea, estuvo bien, pero bueno, tampoco tanto esfuerzo hubo ahí. Entiendo. O sea, sí, te diría que, digamos, del aspecto visual no me llamó demasiado la atención, ¿no? Está ahí, bien, qué sé yo. Y no, realmente es como que me quedo corto, más allá de decirte, me gustó la música y demás. Quiero hablar sobre todo en cinematografía, sobre todo en lo que es guión, porque ahí sí me parece que hay para desentrañar sobre esta película. Con qué calidad va a ser eso, ya veremos cuando llegue el momento, pero por eso. Bien. No, Intuyo que nos vamos a realmente pelear. no tengo mucho más para decir acá. ¿Vos? Entiendo. Yo intuyo que nos vamos a pelear un poquito en guión. Así que en mi cinematografía me parece que es una mezcla de varias cosas que por ahí nos han gustado, como Singing in the Rain, por ejemplo. Ujú. Yo vi algo de Fear Las Vegas, Ojo que en algún sketch sobre todo. Singing in the Rain tiene un nivel, ¿no? de producción Sí, no, en musical y demás. coreografía y eso. Yo hablo de otra cosa, de más la parte estética de Hollywood, la parte en la que Hollywood se mira para adentro y hace cosas para gustarse a sí mismo, no sé si me explico. Ponele, puede ser. La cinematografía me pareció linda, alegre, colorida, todo el tiempo presente ofreciendo estímulos. En ese sentido a mí me gustó mucho. Ujú. También se dio esto de acompañar los climas de la película dentro del cabaret, que era un show entero y fuera por ahí se iba volcando más a lo que la película necesitaba. Este, entonces trataban de no salir demasiado de que la película no deje de girar en torno al cabaret. Me Ujú. gustó verle los hilos al show del cabaret, por ejemplo, algún momento cuando mostraban el detrás de escena de ciertos efectos especiales de luces. Musicalmente me gustó Ujú. bastante, algunas piezas las conocía como Money, la que dijimos, eh, pero acá resignificadas, porque de alguna manera íbamos conociendo a los protagonistas del show, eh, bueno, íbamos sabiendo qué les pasaba y por qué estaban tristes cuando cantaban canciones tristes, por qué estaban felices, por qué hablan del dinero, por qué se metían en la temática nazi, cuando al principio decían que había que dejar los problemas y la realidad afuera y venir al cabaret a divertirse y después, les guste o no, terminaron torciendo el brazo y aceptando la estética nazi y aceptando gente vestida de nazi adentro, etcétera, Ujú. incluso adaptando sus sketches para que los nazis los disfruten. Este, o sea, metieron el guión en la cinematografía y eso a mí me gustó. Ujú. Me parecieron lindos bailes y coreografías, por supuesto que no al nivel de Singing in the Rain, pero lindos, muy cuidados, llenos de bailarines y orquesta, luces, efectos, acompañando los humores y de los protagonistas. Parecía inducir todo el tiempo a la frase la vida es un cabaret y sobre esa frase se va a basar lo que yo voy a opinar sobre el guión, así que me gustó que haya pasado tanto por ahí. Ok. Para la época me pareció bastante interesante también. Pensé que me iba a encontrar algo diferente. Eh, si bien me encontré con la estética que buscaba, la temática fue lo que me sorprendió en una película que se volvió tan famosa con Liza Minnelli, en una película tan... Es como escuchar una banda pop y que de la nada te salte a hablar de temas nazis. Ujú. Entonces fue como, bien, te metiste acá, te embarraste. Eh, puedo respetar esa decisión.
Así que eso es mi cinematografía y te doy el pase. Bueno, perfecto. Em, Vamos con actuación. Puedo decir en general, o sea, me gustaron las actuaciones, o sea, me gustaron o sea, me gustó el reparto, ¿no? Todas las personas que trabajaron en esta película me parece que tenían lo suyo, estaban bien interpretados, las escenas eh, se volvieron bastante fuertes, ¿no? A medida que empezaron a aparecer personas con nazis y demás, y vimos violencia en la película, cómo de repente, no sé, esta ideología nacionalista se iba introduciendo entre el público en general y también se iba tocando el cabaret, pero bueno, también no las relaciones que tenían, que podían ser bastante complejas entre Sally y sus amantes y demás, o sea, me parece que estuvieron bien, o sea, que trabajaron bien, no... eh, había algo más como de juego muchas veces en la película, está bien, si bien había personajes que tuvieron por ahí una historia más intensa o jodida como lo fue en este em, Sí, los bueno, amigos, la pareja judía, ¿no? sí, Eh, creo que es una forma pero, terrible de escribirlos, pero sí. ¿por qué? Porque, perdón, tenía mi micrófono silenciado para la grabación. Creo que es una mala forma de escribirlos porque eh, creo que en ningún momento lo vimos como una pareja judía. Y pero para la Pero sí, historia es eso, así que entiendo, sí, pero bueno, para la historia, para el 90% de la historia no lo fue, hasta que lo fue y creo que ya no fue una pareja. sí, o sea, porque Pero bueno, desaparecen de escena. Bueno, no importa. continúa. O sea, inclusive ellos que tenían, ¿no?, esta historia este por ahí más intensa, que podía verse eh, más en juego por todo lo que estaba pasando por contexto, tampoco es que hubo demasiado. O sea, hubo emociones definitivamente y todo esto, pero porque también mucho estaba en esto del aire, ¿no? La vida es un cabaret, ¿no? Y experimentar y vivir y siempre, digamos, la búsqueda de las sensaciones. Este, me lleva a disfrutar, haber disfrutado la película, ¿no? Pero también no me parece que haya sido, digamos, espectaculares las actuaciones o que haya tenido muchas escenas en las que yo voy a estar recordando por siempre. O sea, claramente, por ejemplo, me voy a acordar del elemento musical y ¿no?, los disfraces y de qué hablaban y todo eso, pero tampoco eh, me deja impactado, ¿no? Las actuaciones y cómo lo trabajaron y demás. Este, qué sé yo, me gusta Liza Minnelli por la energía que tiene, o sea, me parece que el papel está como bien seleccionado, o sea, me parecía totalmente creíble el personaje, ¿no? Ambos, no protagonistas, en cuanto al profesor también, pero tampoco es nada que me haya deslumbrado, así que te lo paso a vos, a ver qué me contás de esto, Bueno, sí, no, en general creo que voy a estar un poquito de acuerdo. un poquito. Me parece que estuvieron todos muy en el tono particular de la película. Eran muchos más personajes que personas y estuvo bien sostenido y también bien quebrado cuando tenían que correrse de ahí, mostrarse un poco más humanos, más vulnerables, más Ujú. profundos. Bastante creíbles las borracheras y otras drogas. Yo suelo notar cuando lo hacen, cuando lo personajean, cuando lo hacen falso, cuando lo hacen caricaturesco. En este caso lo noté bastante respetuoso. Abordaron el universo nazi desde una óptica muy distinta a la que solemos ver, El universo cinemático nazi. aún desde lo actoral. Sí, sí, bueno, el universo, una película pudo no haberse metido ahí y se metió ahí. Así que yo lo llamo, abordaron el universo nazi. No, no entendiste el chiste, no importa, Sí, continúa. sí, sí, lo entendí. ¿Lo entendiste? Este, Bueno, pues no te reíste, entonces no lo entendiste. es que no me produjo gracia. Párrafo aparte para ¿Ramiro? Liza. ¿Ramiro? Ahí, él se hubiera reído mucho, seguro. Sí. Pero él no te quiere como yo te quiero. Párrafo aparte para Liza Minnelli, que estuvo espectacular. A mí me pareció que, por momentos, en el tono de las margaritas perversas, no sé si te acordás, eh, una actuación seguramente consagratoria. No sé en qué momento de su carrera lo hizo, pero me gusta pensar que fue su primera película y a partir de ahí se convirtió en Liza Minnelli, que es de esos nombres propios que todos No, conocemos sin saber. no, más bien esta es la película que le hizo Liza Minnelli, pero después no hubo grandes victorias, diría yo. Pero, bueno, pero todos sabemos que Liza Minnelli es alguien, sin saber bien quién es,
y me gustó verla y conocerla, y creo que hizo un papel muy acorde a su fama. Me pareció que ella la rompió toda. Y el resto sí, no me parece que haya... O sea, no tuve que googlear otros actores para ver qué otra cosa hicieron porque me interesaría seguirlos viendo. Incluso Liza Minnelli tampoco me fijé qué otra cosa hizo, pero bueno. Todo me pareció sobrio y, o sea, sobrio en cuanto al registro general de la actuación, en cuanto al rendimiento de la actuación, por decirlo de Ujú. alguna manera. No me pareció que haya habido cosas destacables, pero acompañaron bien la propuesta. Eso es lo que quiero destacar. Claro. Y vamos al guión nomás. Me cansé de tanta vuelta. Apá, ¿te cansaste de tanta vuelta? Bueno, y qué bueno que ya lo mencionaste vos. Mi mayor problema con la película es que me parece que agarre y te meten en todo este tema nazi y demás y todo eso y realmente no hace nada con eso. Ajá, Te mete un contexto histórico que la verdad que, bueno, qué sé yo. Te muestra que cagan a piñas a alguien, tenés el problema con esta pareja, que no se quieren casar porque la chica es judía, pero al final ambos son judíos, no, y se tienen que escapar, pero no tienen ningún tipo de desarrollo. Podés ver cómo surge, ¿no? La Alemania nazi, cómo va surgiendo el nacionalismo, eh, según lo que pueden ver ellos, pero no hay más desarrollo, no los interpela a ellos como personas, a nuestros protagonistas, ¿no? No vemos ningún, ninguna relación entre esta pareja, ¿no? De amigas de ellos, y cómo reaccionan ellos, ¿no? ¿Qué significa esto? Porque ellos son los que la cámara está siguiendo, ¿no? Usualmente. Si bien estas otras personas tienen sus momentos, eh, y me parece eso, o sea, que te mete estas cosas, pero que no hay del todo consecuencias. Que está bien, hay un progreso narrativo, hay un par de cositas y demás, pero realmente para lo que es la historia de nuestros personajes no es importante, no significa nada. No se ven interpelados, no tienen problemas para seguir trabajando de X manera. Probablemente sí el varón se haya ido por este tema del nacionalismo, ¿no? Y también la vida, digamos, ponerle libertina que él llevaba, ¿no? Pero no, fuera de eso, no hay realmente cosas que nosotros veamos a través de los personajes que son los protagonistas de la historia. No que no haya historias secundarias, ¿no? O sea, me parece que son cosas que están ahí más allá de los personajes y que realmente no tienen que ver con cómo se relacionan o cómo vemos nosotros, que es su relación con el mundo a su alrededor, ¿no? No, no suelen, si bien claramente, por ejemplo, el profesor cuando está con el varón se molesta y todo esto, no, no hay mucho más, no se ve mucho más de esta historia, diría yo, en este aspecto. Y eso me parece como que un poquito un desperdicio. Yo no sentí que hubiese ningún... obviamente hay cosas sobre el nazismo, ¿no? Hay cosas que hablan y demás, pero tampoco nada que yo diga, bueno, esta película era totalmente necesaria que se exprese de esta manera. ¿Me explico? Vos le podés sacar el nazismo a esta película y realmente no perdías mucho. Porque el comentario es como bastante superficial, o está ahí, o da vueltas con un par de personajes o una canción y ya está. Entonces ese es mi problema con estos aspectos de la película. Eh, no sé si le diría problema, o sea, simplemente me parece que no están ahí y van y vienen, no hay ningún otro compromiso con la historia o con las diferentes aspectos de la historia, como para decir, wow. Sí, por ejemplo, te puedo decir algo para ponerte un poco de contexto, eh, que antes del nazismo, Berlín era considerada una de las centros más importantes de investigación sobre sexualidad e identidad de género, y asimismo no era bastante libre o bastante expresiva en cuanto justamente a otro tipo de identificaciones, ¿no? Como por ejemplo la bisexualidad, la pareja abiertas, ¿no? Este tipo de maneras de relacionarse que obviamente cayó el nazismo y lo mató, ¿no? Eh, Así que no, ahí tenés un aspecto bastante importante, ¿no? O sea, había muchos estudios que se hacían y también había una capacidad para expresar cosas en sociedad y bueno, no, todo eso fue suprimido. Así que, como para hablar un poquito de ciertas cosas que se ven, o la relación que tiene el profesor con el varón, ¿no? Una relación homosexual, me pareció una lástima que no mostrasen un poco más de eso, no lo desarrollasen, ¿no? Porque simplemente se da a entender, mientras que
es mucho más expresivo para lo que es Liza, bueno, Sally, perdón. Sí, supongo que para 1972 respetaron algunos tapujos de la Sí, época. sí, me lo imaginé así yo, ¿no? O sea, como que venía por ese lado. Así que una Sí, lástima, pero bueno. Em, y fuera de eso, o sea, la historia también, o sea, me parece que es bastante sencilla, habla, ¿no? de la exploración de la pareja de ellos, qué significa por ahí la libertad, ¿no? La libertad de, de estar con quien vos quieras, o manejar, u otra forma de relacionarse, ¿no? También todo al respecto de lo que es el cabaret y lo que era para ella, querer ser actriz y expresarse y demás, qué sé yo, o sea, son cosas que me parecen interesantes, pero al final la película no me dejó con tanto. Me parece que está bueno las exploraciones que hace y demás, pero ¿sabes cuál es el problema? Si yo no hubiese visto Daisies, no me sentiría así sobre Cabaret. Claro. Yo cuando lo estaba viendo dije, bueno, esta es una versión un poquito remilgada de Daisies, básicamente, ¿no? Una versión que no se anima tanto, no tiene un mensaje final, no tiene una exploración de lo que es, digamos, estas personas, ¿no? E inclusive, bueno, también en lo visual se queda, para mi gusto, corto. Este, Así que si bien la música es un lindo agregado y hay cosas que se mencionan y demás, este, no fue suficiente para mí. No expresó no expresó tanto como podría haber expresado, no lo hizo de una manera en la que se involucraba a los personajes, en las cosas que pasaban y demás. Porque, por ejemplo, Daisy es sobre una ciudad, ¿no? En la época de posguerra, ¿no? Y como yo lo había mencionado, está la ansiedad de existir, de ser reconocido por el mundo a tu alrededor, e intentar expresarte y cuando a veces, bueno, sencillamente eh, no, no se da eso, o simplemente no lo puedes cumplir con esa necesidad de existir y tener un significado porque realmente el mundo a tu alrededor no pasan un montón de cosas y no necesariamente realmente tenés un significado como un ente único. ¿Qué sé yo? O sea, me lleva un montón de ideas que son bastante intensas, con un montón también de exploración de esto, de digamos lo que es el libertinaje, no estas relaciones más abiertas para lo que son, no por ejemplo, dos chicas, cuando por ahí viste se espera, ¿no? El chabón tenga amantes y cosas así y bla bla bla. Y bueno, este entonces la historia y el desarrollo de los personajes me parece que está bueno, ¿no? Haber visto cómo se relacionan, además también reconociendo de manera tan abierta que este chabón, no, el profesor fuese también amante del varón. O sea, son cosas que están buenas verlas, pero tampoco creo que la película se, se siente demasiado a examinar estas cosas o a decir, che, mira esto, ¿no? Mira estos personajes o mira cómo se relacionan y demás. Y bueno, mmm, me termino quedando corto con la película. No me fascinaron las canciones, si bien me gustaron. No me fascinó la cinematografía y finalmente con la historia me siento corto, me siento pobre, necesito más un desarrollo. Más allá de esto que es interesante, ¿no? O sea, no digo es una mala película. No me parece una película que me vaya a acordar toda la vida. Como parece ser tan parte del imaginario general. Entiendo. Cosa que no sé de dónde surge. Puedo ponerle que puedo entenderlo, ¿no? Sí, Puedo sí. imaginarme eh, cómo No surgió, sabemos cuándo qué había, salió. no sabemos qué había hasta la época. No, bueno, pero sí existía Daisies, que salió 20 años antes de Sí, esta pero película más o menos. vos sabés que Daisy no la vio nadie. Bueno, pero vos dijiste que existía. Sí, sí, bueno, que existía en Hollywood. Yo digo, yo siempre tengo la mecha de Hollywood. ¿Hasta dónde Hollywood se anima a llegar? Y Bueno, llegaron hasta aquí, no me no, parece pero poca cosa. no, eso me parece perfecto. Pero si hay otras películas que se animan a hacerlo, significa que la posibilidad está. Sí, pero no son Hollywood. No hay toda la guita que hay atrás de Hollywood, no hay todos los productores con sus filosofías y sus intereses que hay atrás de Hollywood. Y todos los Bueno, patrocinadores. Hay mucho atrás. O sea que el cine es política. sí, también puede serlo, también lo es, tiene ese tinte, pero de nuevo, eso no hace que una película sea Por buena o supuesto que no. no. Por supuesto que no. Pero Entonces, te guste o no, volviendo al público mi vieja, esta es una película que mi vieja miraría. sí, Ah, pero ahí tenés su relevancia histórica. sí, está bien, Entonces, hasta perfecto. donde Hollywood se anima a meterse,
yo creo que fueron bastante al límite, dentro de lo que es la alegría de Hollywood, y Liza Minnelli, y baile, todos felices, se metieron acá. Entonces, dejan al público sentirse con la idea de haber visto una película arriesgada, para lo que esta gente entiende como riesgo. Sí. Por eso yo creo que viene por ese lado, de la parte de película inolvidable, o película canónica, o película histórica, porque bueno, es una película hiper hollywoodiense, que se mete en un terreno que no suelen meterse en los 70, en los estudios, no me acuerdo si fue Warner o quién, pero para hacer una película tan comercial, yo creo que se embarraron bastante. Sin embarrarse nada a lo que son otras películas que se embarran. Ujú. Pero yo hablo de lo hiper mega comercial. Eh, Sí, bueno, en resumen, la verdad que no me llevo mucho de la película, más allá de mostrar algunas escenas musicales. Me gusta, o sea, me parece que tiene mucho carisma Liza Minnelli. Totalmente. em, pero fuera de eso, después me termino quedando corto. O sea, como Bien, entiendo. una expresión, digamos, de ciertas ideologías o una expresión de, digamos, la libertad ante la opresión de la sociedad, ¿no? O sea, digamos, en el aspecto de la exploración de la sexualidad o los deseos también de esta chica, ¿no? Cómo se relacionaba ante estos dos hombres y en el crecimiento de la Alemania nazi. Pero bueno, qué sé yo. También podrían haber hecho una película sobre, eh, ponele, ¿no? Una persona que intenta relacionarse así en el Estados Unidos moderno, ¿no? Y obviamente no surgía, no se dio porque faltaba ese espacio para que una película hollywoodense haga algo así y creo que todavía no lo harían. Ujú. Este, de hecho, mira, te doy un ejemplo. Hay una película sobre un movimiento, no me acuerdo si fue en los 60s o 50s, que era, ¿no? Sobre los derechos para las personas homosexuales y las personas, eh, o sea, digamos, los derechos sobre la identidad de género, ¿no? Que generó bastantes cambios, empezó a tener bastante movimiento, creo, si no me equivoco se llamaba Stonewall, que así se lo conoce en general el movimiento porque siempre le hacen referencia a Stonewall, ¿no? Em, Mira, no había llegado. y sacaron una película sobre esto. Y la persona que realmente fue como la cabeza de todo este movimiento, estuvo muy al frente, fue una mujer trans negra. Sacaron la película y pusieron a un chabón gay blanco. Mira, claro, por supuesto. Y bueno, ahí tenés. Bueno, hay ¿Sabés, un sabés stand-up. quién dirigió la película? A ver. El director de Día de Independencia. Bueno, no sé quién es, pero me parece, volvemos a lo que decíamos de lo comercial. Sí. Son películas que apuntan a mi vieja. Que mi vieja es una persona encantadora, yo no quiero que de acá quede como mi No, vieja ya es está, una ya la vendiste. dinosaurio. Pero bueno, eh, abro una cosita que no tiene nada que ver con nada, Dale. pero en un stand-up muy bueno, creo que de David Chappelle, que es un tipo que a mí no me gusta para nada, pero justo un día no me podía dormir y puse un stand-up, y me pareció gracioso cuando hablaba de la lucha de los colectivos por las igualdades de todo tipo. eh, Él usó la figura de que iban en un auto a la lucha, o sea, jugaba con que en vez de un colectivo era un auto, y en ese auto iba un hombre gay, una mujer trans, una mujer lesbiana, y no sé qué otra figura habrá usado. Y le preguntó al público, ¿quién creen que maneja? Bueno, y él dijo, todos sabemos que maneja el hombre gay. ¿Por qué? Porque ellos están recorriendo los caminos de la discriminación. Y ese tipo ayudó a construirlos estos caminos. O sea, él los conoce muy bien. Ahora los está desandando. Pero nada, como recalcando la importancia del hombre, si bien el hombre gay es como el, el primero de los que zafa dentro de la lucha de género porque sigue siendo un hombre, con todos los privilegios que eso conlleva. Ajá. Nada, esa pequeña apostilla. Ok. Igual Este, después te hago un comentario fuera de cámara para hablar de Bien, esto. ok, lo acepto. Así que bueno, todo tuyo. No sé, yo ya estoy o vos ya estabas. No, sí, No, vos ya estás. yo ya estoy. Listo. Bien, tengo para decir de guión, que después bastante adelante te voy a contestar a lo que dijiste vos, pero voy a empezar por el principio, y es que creo que hubo varias pequeñas historias interesantes, pero nada profundizadas, o quizás un poquito desandadas, pero fuera de cámara. Entonces, pasaban un montón de cosas fuera de escena, en teoría, y después alguien venía y comentaba a uno de los personajes que nosotros seguíamos, y te enterabas un montón de cosas
que pudieron haber sido mostradas en cámara tranquilamente, en lugar de gente tomando un café durante varios minutos con una charla trivial que no pasaba nada importante ahí. Pero bueno, creo que es parte de la decisión estética de no alejarse demasiado tiempo del cabaret, no seguir mucho historias que pasaran lejos del cabaret o de Liza Minnelli. Entonces había un montón de historias paralelas que no terminábamos de conocer. Sí, por ejemplo, hay una persona que cagan a piñas ahí afuera del cabaret y demás, y no. Exacto, no hay ningún tipo de consecuencia. Sí, no sabemos quién es, no tuvo ningún impacto en la No, historia. sí, es el que echó al primer nazi que entró al cabaret. ¿Te acordás que Bueno, le eso no. pidió que se cambie de traje? Y después estaban entre 5 cagándolo a trompadas y al final la película termina con un montón de nazis adentro, como que, bueno, ya voy a llegar a donde quiero llegar con eso. Bueno, la historia del cazafortuna judío que decía ser protestante para no tener problemas en Berlín, me parece interesante. La historia de la pareja que había celos o una apertura de la pareja, que empieza a juntarse con un tercer tipo con intereses bastante claros, la forma en la que drogan al profesor de inglés, y después, bueno, el auge nazi y cómo el cabaret pasa de no permitir nazis a que el público sea en su mayoría nazis, y hasta que las canciones incluyeran faltas de respeto hacia los judíos. Entonces, yo fui cambiando de sensaciones sobre la película a lo largo de tantos días que pasaron entre que la vi y la estamos dando hoy. Creo que salieron todo lo que pudieron del cabaret, sin perder la belleza y el ambiente, cabaret y Liza Minnelli, porque la película no hubiera sido posible siempre dentro del cabaret, no hubiera tenido ciertos giros. Entonces, nos mostraron todo lo que pudieron, la historia de afuera, sin desviar el clima. Y a mí me pareció perfecto cómo fueron exhibiendo la manera en la que la alegría se fue convirtiendo en ceguera. Al principio intentando mantenerse al margen, echando al nazi, esto que yo te digo, diciendo que acá dejamos los problemas afuera y acá venimos a ser felices, y al final adaptándose al nuevo sentido común de la sociedad. Por eso creo que la frase "el mundo es un cabaret" es perfecta, porque en la película te mostraron cómo todo el mundo bien, ¿no? El mundo que no fue perseguido y asesinado, todo el mundo cerró los ojos y asumió el nazismo, igual que acá con las diferentes dictaduras, como la nueva normalidad, por lo caro que salía estar en contra de ellos. Yo, en su momento, cuando vimos Jesús y el Mesías Negro, te marqué que no era solamente el FBI lo que estaba en contra de los negros, era toda la sociedad que avalaba esta discriminación, esta segregación. Acá lo mismo. La época nazi no solo fue bancada por los soldados que iban a la guerra o torturaban gente y mataban gente. Pudo sostenerse gracias a empresarios que hicieron sus negocios, o al menos se acomodaron para no ser asesinados, y por gente de a pie que prefería no meterse o que asumió toda esta propaganda antijudía, antinegra, antigitano, anti-homosexuales, toda esta propaganda que les bajaron desde el gobierno, la asumieron como un nuevo sentido común. Como dije, por lo caro que resultaba ponerse en contra de esta propaganda, incluso podías pagarlo con tu vida, o por lo atractivo que es, como siempre, fluir con las modas. Es muy atractivo si todo el tiempo, 24 horas, te dicen que que los judíos son malos. Lo más fácil que es de decir, bueno, sí, si tanto insisten desde los medios, los judíos deben ser malos. Bueno, pará, ahí estás haciendo una simplificación de lo que es, porque esto obedece a lo que es la propaganda, no es sencillamente que el pueblo es fácil de convencer y ya está y demás, sino que hay todo un esfuerzo justamente para convencerlos, ¿no?, de la injusticia que les representa para ellos las libertades sociales de otras personas. Entonces, sí, perfecto, pero me parece que estás haciendo una reducción bastante grande de lo que significa todo este esfuerzo, porque no es casualidad. Bien, ahora, yo te hablo de que la película nos muestra cómo en el cabaret al principio estaban en contra de los nazis, o no, ni siquiera en contra, pero te decían, mira, acá no vengas con ropa nazi, porque no queremos política acá. Yo te entiendo que vos seas nazi, perfecto. Acá vení normal, vení de traje, sin ninguna insignia, y divertite, y nos divertimos todos. Bueno, al que dijo eso lo recagaron a trompada entre 5 o 6 nazis, y el final de la película te muestra no solo el público, todos vestidos, o la mayoría vestidos de nazi, sino que las bailarinas con sus cascos, que ya las dibujaste me parece, las bailarinas con sus cascos nazis, y este sketch... ¿Cómo? La escena que vos me mandaste no era con cascos. Sí hay una escena con casco, pero no es la que yo dibujé. Ah, ok, perdón, bien. Y también, como vos bien mencionaste, el sketch en el que todo el chiste pasaba en torno a que yo estaba describiendo a un mono, pero en realidad estaba describiendo a una judía. Y todos nos cagamos de risa de los judíos. Bueno,
Entonces, yo veo ahí una progresión en cómo el sentido común fue variando y cómo el cabaret, por eso repito, el mundo es un cabaret. Entonces, yo creo que la película terminó denunciando eh, cómo no solo este cabaret, sino el sentido común de la sociedad o de gran parte de la sociedad, o de la sociedad bien, si querés decirlo de alguna manera, varió, rotó y terminó asumiendo el sentido común nazi. Este, También se me vino a la cabeza esa frase que leo bastante por ahí de no fijarse si algo es legal o no, porque el holocausto fue legal, la esclavitud fue legal, la matanza de pueblos originarios fue absolutamente legal. Entonces, acá te muestran muy de costado, ¿sí? Porque evitaban verlo, cómo algo terrible se fue volviendo parte del sentido común. Y el cabaret es el mundo entero aceptándolo y viviendo sus vidas felices y alegres en el cabaret, en el medio de ese mundo. Entonces, al igual que con la película Roma, no, perdón. Cierro ese comentario y abro mi última postilla sobre la película. Y es que, al igual que con la película Roma, yo pienso que acá hubo una mirada este, desde el prejuicio acerca de lo que es una pareja abierta. Yo sé que acá vamos a discutir. Pero me parece que, al igual que con Roma, yo creo que lo que quisieron hacer es mirar a estos tipos como están en parejas abiertas y las cosas que suceden. No, ¿No? eh, Sí. o sea, me da igual, o sea, qué sé yo. Porque mi primer problema con tu punto de vista es que yo no creo que hayan hablado de que hayan hablado de realmente de la Alemania nazi, porque no es importante para nuestros personajes. Todo eso es secundario, es como es simplemente el escenario en que transcurren todas estas cosas, pero lo que a nosotros nos importa y con lo que nos asociamos, que son los personajes, no pasa nada. Está Entonces, bien. no, Seguramente yo habré hecho un no, foco especial en el contexto y traté de analizar cómo el contexto se metía o no se metían los personajes, porque justamente los personajes no se metían y hacían este famoso yo no me meto. Yo argentino, yo acá no me meto, no quiero quilombo, bueno, si pero, están matando o judíos sea, que los maten, te das cuenta de lo que mientras a mí no... me estás hablando de una película que cuenta una historia sin contar la historia. Sí, sí, me doy cuenta. O sea, Pero es una atracción por, bastante grande. ahí es donde yo digo que para mí esto es una denuncia. Estamos denunciando cómo estos personajes se mantenían al costado y permitían la matanza que hubo con ¿Mm? tal de que a ellos no los ensucien. Para que exista la denuncia tiene que haber también tiene que haber un mensaje negativo sobre estas cosas, si no, Yo creo que a ver, esto lo empecé a pensar a partir de que vi la última escena en la que el mismo cabaret que en la primera escena prometían que acá no queremos política y acá no queremos nazis, termina estando en su mayoría no solo las bailarinas, sino también el público, todos vestidos de nazi y haciendo chistes sobre judíos. Entonces, yo creo que por la contradicción manifiesta entre la primera y la última escena, yo ahí encuentro o quiero encontrar, puedo estar de acuerdo con vos si me decís que lo estoy haciendo yo el trabajo, quiero encontrar una denuncia ahí. Tal vez sea yo denunciándolo, pero yo creo que en la película hay una denuncia a esta convivencia con el mundo nazi. bueno, pero inclusive ahí es un mensaje que es complejo, porque, a ver, esta denuncia parte también hacia quién, hacia un par de personas que lo único que quieren hacer es expresar su sexualidad y no son las personas que están en el poder tampoco, porque son personas que realmente tenían que sobrevivir como podían, ¿Sí? exceptuando las personas ricas que su sencillo De solución a todo nuevo, este problema es... volviendo a la frase estructural de la película que es el mundo es un cabaret, así como estos personajitos se adaptaron a los nazis sin combatirlos, sin problematizarlos, sino esquivándolos y viviendo sus vidas sin mirarlos a ellos, así yo pienso que lo que quisieron decir es que toda la sociedad o cierta parte de la sociedad le esquivó a los nazis para poder seguir viviendo sus vidas. Ahí es donde yo veo la denuncia. Está bien, Mm, estos personajitos que yo te pongo en la película hicieron esto, pero lo que yo te estoy diciendo es que la sociedad hizo esto. está bien, pero de nuevo, o sea, me parece que sí, estás haciendo demasiado trabajo por la película, porque las imágenes, no las experiencias y demás que parten atrás de lo que nosotros vemos en los personajes principales no informan nada en esto. Porque si fuese así, estos personajes se hubiesen visto interpelados por esto. Podrías mostrar un cambio en su opinión en un momento que ellos, intentando constantemente ponerle evadirse de otros problemas más tangibles o más cercanos, como no el asesinato de personas, eh, los llevan a un punto en que no podían seguir ignorando el mundo real, que usualmente es Claro. lo que pasa. O sea,
Y bueno, y pasó con la Alemania nazi en cuanto los diferentes países que soportaron económicamente a la Alemania nazi agarraron y de repente se dieron cuenta que estaban en guerra contra ellos. Claro. Pero, de nuevo, o sea, entiendo lo que vos decís, pero yo no siento que la historia nos haya contado eso o haya llevado a los personajes a ese punto, porque lo decís todo desde el punto de vista de lo que la historia no contó. O sea, sí, tiene un contexto, muy bien. ¿El contexto es interesante? Sí, perfecto. ¿Tiene consecuencias para nuestros personajes? No. Los únicos personajes, para todos los personajes que podría tener consecuencias, simplemente sucede, ya está, se casan o se van a Sudamérica, ¿no? Como le pasa al noble alemán, Sí, sí, creo sí. que se venía para la Argentina. Sí. Este, y cosas por el estilo y ya está, o sea, no hay consecuencias, digamos, no vemos todos estos aspectos negativos, o sea, no vemos la parte cruenta de todo esto, entonces no nos quedamos ahí en medio de la nada. Entonces no termina diciendo nada. Y por Entiendo. eso es lo que digo yo, por eso de nuevo vos estás haciendo demasiado esfuerzo en decirle o poner todo esto en juego como si realmente la Yo, película hubiese hecho un esfuerzo por este aspecto. yo en este caso realmente creo que es así como yo lo digo. Acepto si vos me decís que no, pero... Y ahora lo que estoy pensando mientras lo digo, así que ojo porque puede ser medio abuelo de pájaro, es que así como hay muchas películas sobre víctimas del nazismo, o gente que combatió el nazismo, Sí, incluso de, bueno, películas de cómo se lo venció al nazismo, y también hay, aunque nunca hemos visto, o yo por lo menos no he visto, propaganda nazi, o sea, películas desde el punto de vista de los nazis, donde ellos eran los héroes. Yo quizás acá pudieron haber querido hacer una película de la tercera posición, de gente que no se metía y cómo podemos vivir sin meternos y ser felices. Me parecería terrible, ojo, pero quizás intentaron esa, cómo fuimos felices sin meternos. Pero de nuevo, vuelvo a la última imagen. La última imagen no es gente que no se metió, es gente que aceptó el nuevo universo donde los nazis ganaron, nos guste o no nos guste, los nazis están ganando acá, son lo correcto acá, son lo legal acá los nazis. Entonces, quieren venir a mi cabaret vestidos de nazis, que vengan y yo haré chistes sobre judíos porque es lo que los nazis quieren escuchar. Entonces, de nuevo, me parece que sí, que hay una crítica y hay una denuncia. Leve, sí, de nuevo, es una película hecha para que la vea mi mamá. La crítica no va a ser una película, no es El pianista. Es una película donde todo es amable, todo es feliz, hay muchos bailes, mucho canto, mucha alegría por todos lados, pero por eso vuelvo. En algún momento esa alegría se convirtió en ceguera. Y en algún momento esa ceguera se convirtió en aceptación nazi y darle a los nazis lo que los nazis quieren recibir. bueno, vos imaginate, está bien, perfecto, yo entiendo lo que vos decís, muy bien. Esta película, al hacer todo esto, decir y hablar de la ceguera y demás y todo eso, nos expone personajes que no son la norma, sino que son no liberales. Y entonces es culpa de los liberales no haber participado en la destrucción o la obstrucción de la Alemania nazi para luchar, ¿no?, contra digamos, el levantamiento del nazismo, ¿no? O sea, es culpa de las personas que usualmente son de las que están, digamos, en las minorías o pertenecen a franjas que no son del todo aceptadas por la sociedad, haber hecho el esfuerzo de salvar a todo el resto. ¿Dónde está el resto de la gente común? Y bueno, de nuevo te repito la frase que para mí es la frase nuclear de la película, que es: el mundo es un cabaret. Así como en el cabaret hicieron esto, ellos te están diciendo que cierta clase media alta acomodada que podía mirar para otro lado hizo esto. Ok, Y esa es la ¿y denuncia. dónde están las naciones y las empresas que lo permitieron? Ah, bueno, sí, no ni Ah, hablar. bueno, ¿y Bueno, dónde está el aparato político? ¿Por qué la culpa la sí, tiene la persona común? nadie habló de la culpa, pero te están poniendo una mirada donde nadie la puso nunca, que es en la gente que miró para otro lado, la gente que no se metió. La gente que miró hacia otro lado eran las grandes naciones que Sí, apoyaron económicamente todo este tipo constante, ¿no?, de guerras y asesinatos, ¿no?, de violencia hacia los grupos marginados o demás, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿por qué la visión cae en cierta gente en tener que ser ellos los que salven el mundo? sí, sí, te entiendo, no, es que sí, bueno, eh, obviamente no les corresponde a ellos salvar el mundo, pero también podrían ser gente que un poquito, no sé, militar en algún lado, Y vos como se sabés que me no lo hacen. problematizara, porque en la película no lo hicieron. Y bueno, pero lo único que tenemos es una historia ficticia. Sí, 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 lo tenemos, pero de nuevo, el mundo es el cabaret.
ellos habrán sentido que hay un montón de gente que hizo esto y querían retratarlo. ¿Con qué pruebas tenés? No, bueno, yo no tengo ninguna prueba, Bueno, es mi teoría sobre lo que... por eso te digo que a mí me parece de cartón el mensaje de la película. Entiendo, pero ¿entendés que ese es el mensaje? No, ¿O poco? no, porque no interpela a los personajes. Para mí es un escenario, nada más. Ujú. No es el verdadero foco de la película. ¿Por qué? Porque no tiene consecuencia dentro de lo que es la historia de nuestros personajes. Si se vieran interpelados por todas estas situaciones, yo te diría otra cosa. Bueno, uno de los personajes cambia de nombre, otro se exilia, perdón, cambia de nombre, no cambia de Pero no religión, le... otro se exilia, a otra le escriben en la casa, que tranquilamente pudieron haber entrado y matado, pero le Pero no... escriben en la casa judía de Está mierda, bien, una cosa pero así. ni siquiera se discuten esas cosas. Pasan y ya está, Eh, y después se resuelven sin mayores problemas. Porque miramos para otro lado y la felicidad se convierte en ceguera. No nos importa. Pasó esto, bueno, yo no me meto porque si me meto por ahí me ven hablando con vos y me matan a mí. Perfecto, está bien, sí, no, lo matan, no pasan por ceguera, pero no hay discusiones entre los personajes. No hay momentos y escenas, y eso lo puedes mostrar, eso no es una locura. No es Ujú. algo que simplemente no está y ya, no, o sea, hay, o sea, puedes mostrar a los personajes hablando en ese momento de esa situación, diciendo esto y aquello, o sea, no es ninguna locura tampoco, ¿no? Mostrar un intercambio emocional de cómo están viviendo las cosas estos personajes. Entonces también, Sí, o sea, no me parece a mí que sea eh, una locura en sí, ¿no? sí. Representar las vivencias que tienen y demás. Eso es lo que estoy No hubiera diciendo. sido un gran riesgo, entiendo. Pero sin embargo no tenemos, y eso es lo que yo voy. O sea, dentro de lo que es la historia, o dentro de lo que son las situaciones, nos perdemos un montón de cosas que simplemente no interpelan a nuestros protagonistas. Y nosotros vemos todo a través de los protagonistas. Y no hay Claro. nada. Y de nuevo, perfecto, me parece totalmente entendible lo que vos estás mencionando, además, ¿no? De eh, el rol de estas personas que no hacen nada para participar en la película, perdón, en estos eventos históricos, así como vos mencionaste, ¿no? En Roma y demás y todo esto. Este. Y sí, ponele, pero. No, lo de Roma fue simplemente No, está bien, pero yo estoy hablando de esto, ¿no? La posición política centrista, ¿no? De, sí, no, bueno, no es el, tan así o demás, o el todavía no podemos hacer algo, o no es tan el no- grave como dicen, bla, bla, bla. sí, o es gravísimo, pero no me conviene meterme. Sí, sí, lo que fuese. Eh, o sea, lo reentiendo eso, entiendo a dónde va, entiendo, ¿no? Qué es lo que podría estar intentando decir, pero para mí me parece que no es... O sea, me parece que necesita tener un poquito más de dientes. O sea, realmente si... Hola. No, me hay que pensar. No, eso. Para mí la película no tiene dientes, no tiene como suficiente fuerza como para decir nada concreto. Todo está en el Yo, aire, volando, entonces... parafraseándote, yo creo que Hollywood no tiene dientes y esta película, dentro de esa boca desdentada, intentó exhibir un poquito, Entiendo. sin ser una locura, pero intentó molestar un poquito más de lo que se suele molestar. Entonces, ahí va mi reconocimiento. Ok, perfecto. Entiendo. ¿Le querés poner Eh, un...? sí, un 7. Bueno, al final... Yo sos no dije que no me haya gustado la película. Yo dije que no me parece que excelente, no tenga dientes. O sea, que las cosas que ¿entiendes? dice, o sea, se queda corto en los mensajes, pero de todas maneras me gusta, digamos, los personajes muestra esta relación, ¿no? Porque estamos hablando de personas que probablemente sean bisexuales, ¿no? Y este tipo de relación que tienen. Y son cosas, o sea, está bueno ver, mostrar estas cosas con normalidad. Los El 70. contexto de jodido. No, bueno, pero hablando, sí, también el que salió en los 70, pero digamos también hablar de que, por ejemplo, en los años 20 había una realidad que podía pensarse y no es, che, no, esto de generación, de hoy por hoy, o bla, 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 o estas cosas, ¿no? Siempre la imagen Perfecto. conservadora de Sí, ciertos sí, sí. elementos. ¿Qué es la dominante? Sí, sí. Sobre todo en el círculo de Hollywood y en Bueno, los 70. sí. Eso yo hablo del contexto. Pero ojo que también usualmente lo que sucede es, porque es todo, viste, de la boca para afuera. Sí, entiendo. Bueno, ¿Tu puntaje? No lo damos dijiste. por hecho Cabaret. Tu puntaje que no lo dijiste. Perdón, mi puntaje es un 7.1. Bueno, Para que quede bien claro que a mí me gustó más que a vos. está esta discusión al pedo entonces. Estadísticamente va a pesar ese puntito.
Porque me puse celoso que en los números vos terminaste más de puntuar alto que yo, así que voy a empezar a ponerle 10 a tontas y a locas. Y, viste, cuando uno es tibia y no se decide. Ok. Y le digo a nuestro público las películas que se vienen, Apa, que son las 101 y 102, porque Cabaret fue la película número 100, wow, desde que hacemos esto nosotros. Desde que lo publicamos, creo que es la 17, Cabaret. qué poquito. Van a ser El juicio de los 7 de Chicago, The Trial of the Chicago 7, Ujú, del año 2020, ujú. y anotá Il Conformista, de 1970. Ahora te paso los links de MVD, Oye, ¿qué es lo que me dijiste que anoté? que anotes. Ay, si ahora me la vas a pasar o no. Sí, bueno, pero vamos a hacer un juego en el que vos anotás. No, 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 estoy Y dibujando. yo- Mirá las obras que me manda y vos querés que encima sí, anote sí, la verdad que también. estás en un gran momento, debo decir. Esta me gustó muchísimo. Qué sé yo. ¿Está actual? Sí, Bueno. me gustó el estilo. Ah, mira, puedo subir las de Cabaret, por lo menos las puedo subir con las piezas musicales de Cabaret. Y las de Hedwig, tratándose de dos musicales, acabo de descubrir que lo puedo usar, las puedo subir con la música de algunos temas de Hedwig. Mira, buenísimo. Así que le tenemos acá la grabación. Le mandamos un Hemos saludo dado por a terminado, todos los que vieron esto. definitivamente. Gracias por estar. Un placer, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos, si no me equivoco, el jueves en el Exacto, Twitch. exacto, tal cual. Acá se Detengo termina. grabación. Tiki.